En la lección de hoy vamos a aprender a utilizar el ciclo for. El ciclo for nos sirve para ejecutar una sección de código en base a una secuencia. El diagrama de flujo es muy similar al ciclo while que vimos anteriormente, solo que en lugar de evaluar una condición, aquí lo que evaluamos es una secuencia. Si nuestra secuencia tiene ítems o tiene aún elementos por iterar, ejecutamos la sección de código. Si ya no tiene ítems, entonces continuamos con el programa. Acá yo tengo un ejemplo y digo for number in numbers. En este caso, numbers sería un array con los números o con los elementos 10, 20, 30 y 40. Y number es una variable que yo estoy declarando en ese momento. Entonces yo estoy diciendo que voy a recorrer cada elemento de la secuencia numbers y el elemento actual que yo estoy recorriendo en esa iteración lo voy a guardar en la variable number y voy a imprimir el resultado. Entonces cuando yo itero toda esta secuencia, veo la respuesta que tengo a la derecha, imprimo cada uno de los elementos. Luego tengo otro ejemplo muy similar abajo, solo que en este caso mis secuencias son strings, es un array de strings. Igual, el ciclo for funciona de la misma forma porque lo que hace es iterar elementos en una secuencia y yo puedo procesar o utilizar esos elementos de acuerdo a lo que necesite. En este caso solo los imprimimos y ambos ciclos for funcionan igual. Luego tenemos la función range. El ciclo for es muy utilizado cuando queremos ejecutar algo, alguna acción, un número determinado de veces. Por ejemplo, yo quiero iterar algo 5 veces, entonces escribo for x in range 5. Range 5 es una función que lo que va a generar como resultado es una secuencia. Es como que me generara un array con los números, en este caso del 0 al 4. Me va a generar 5 números, pero empezando desde el 0 y va a terminar hasta el número que yo le estoy especificando menos 1. En este caso, hasta el 4, porque 5 menos 1 es 4. Y entonces yo imprimo esos números y obtengo el resultado que yo veo acá. Acá tengo otro ejemplo. Y en este caso yo le estoy diciendo igual la función range. En este caso lo que va a hacer es generar una secuencia o un array de números que va a empezar desde el 5 y va a terminar hasta el 10 menos 1, que sería hasta el 9, y voy a imprimirlos. Entonces ahora veo que los números son diferentes porque empecé desde el 5. Si yo quisiera generarlos, digamos estos números, pero generarlos de 2 en 2, de 3 en 3, etcétera. Entonces acá tengo otro ejemplo, utilizo siempre la función range, le agrego un parámetro extra que sería como ese step o ese número que yo quiero generar. Entonces acá me va a generar los números como de 2 en 2, empezando desde 1 hasta 10 y de 2 en 2. Entonces me genera los números 1, 3, 5, 7 y 9. Luego tengo las sentencias continuo y paz. La sentencia continuo, por ejemplo, yo tengo acá un ciclo for y voy a recorrer los números del 1 al 10. Entonces, continuo me sirve cuando hay una sección o para una iteración en específico o un grupo de iteraciones en específico que cumplan alguna condición. Yo quiero omitir la sección de código solo para esas iteraciones. Es diferente el break, porque el break lo aprendimos en la sección anterior y era que yo quería definitivamente cortar la ejecución del ciclo. El continuo solo corta la iteración actual. Entonces yo digo que acá el número 7 va a ser el número de la mala suerte. Entonces yo voy a recorrer los números del 0 al 9, pero el 7 como es el de la mala suerte, mejor no lo voy a evitar. Entonces digo, si X, si mi número actual es el número de la mala suerte, continuo, es decir, no voy a hacer nada. Y esto me generaría este código y si me fijo el número 7 no se imprimió, pero luego continuó con los siguientes números que era el 8 y el 9, o sea, el ciclo continuó hasta el final, solo se saltó la iteración que cumplía la condición que yo le indiqué. Luego tenemos el pass. Esta sentencia no hace absolutamente nada, es como un placeholder o como un comodín, que es cuando, por ejemplo, yo estoy escribiendo mis secciones de código, mis condiciones, mis ciclos, mis if o lo que sea, y yo tengo algo como pendiente, pero no quiero dejar como mi sección de código ahí que me va a servir después. Entonces utilizo el pass que a mí me sirve para saber que luego tengo que venir y terminarlo o que esa sección no va a hacer nada. Entonces, el pass es igual que el continuo, solo que acá vemos que no hizo absolutamente nada. El 7 sí se imprimió. Ahora resolvamos nuestra misión. Acá yo ya escribí todos los prints del proceso de elaboración de galletas y si yo quisiera hacer este proceso, dijimos que era de lunes a viernes, tendríamos que escribir esto 6 veces y funcionaría, pero realmente eso no es muy práctico o no es una muy buena idea. Entonces, antes de resolver la misión, veamos
cómo funciona el ciclo for. Yo puedo decir que vamos a tener un array que se llama días de la semana y voy a tener ahí los días de la semana. Entonces, iteremos este array. Vamos a decir que para cada día in los días de la semana y vamos a imprimir el día en el que estamos. Voy a comentar para mientras esta sección de código y ejecutemos. Entonces veo que recorrí el array. Si yo acá le agrego, no sé, otro elemento, me lo va a ejecutar sin ningún problema. Incluso si acá en lugar de strings yo tuviera números, por ejemplo, no sé, cualquier número. Y vamos a ejecutarlo. Ahora mi variable días de la semana tiene estos números al azar y el ciclo for me recorrió cada uno de los elementos sin ningún problema. Y yo aquí podría tener cualquier tipo de array y el ciclo for me permitiría recorrer esos elementos. Incluso el ciclo for me permitiría recorrer elementos de diccionarios o de otras estructuras de acuerdo a lo que yo necesite hacer. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de recorrer como una estructura como esta, yo quiero utilizar el range? Dijimos que el range, por ejemplo, quiero los números quiero 10 elementos. Vamos a imprimir el range acá y vamos a poner acá, no sé, un X. Entonces, ejecutemos esto. Y veamos, bueno, acá solo me escribió que voy a ejecutar. Yo acá le estoy diciendo range 10 y por default le pone que va a empezar desde 0. Y entonces me imprime los números de 0 a 9. ¿Ok? Me generó 10 elementos, pero los ciclos for siempre empiezan a contar desde 0 en Python. Si yo quisiera empezar, no sé, desde el 3, veamos. Empezó cabal del 3, el que yo le dije acá, específico, y llegó hasta, digamos, hasta este número menos 1, en este caso el 9. Si yo quisiera llegar específicamente hasta el 10, o en el caso que teníamos antes, que teníamos del 0 al 9, pero yo quiero del 1 al 10, entonces lo que podría hacer es decirle 1 y acá pues sumarle el 1 o ponerle hasta el 11. Y tendría mis números del 1 al 10 o podría tener el range del 0 al 10 y acá en el resultado ya solo le sumo el 1 que necesito. Y tengo los números del 1 al 10. Puedo manipular de acuerdo a lo que yo necesite. O si yo quiero ejecutarlo, generar los números hasta el 100, pero vamos a empezar igual desde el 1. Bueno, vamos a empezar desde el 2 porque yo quiero generar los números pares. Entonces le voy a decir que el step va a ser de 2. Aquí me generó impares, lo siento. Vamos a empezar desde el 1. Ahora sí. Entonces acá tengo los números 2, 4, 6, 8, etcétera, hasta llegar al 100, porque se fue en el step de 2, ¿ok? Y me imprimió. Así aquí le estoy sumando más 1, por eso es que no me generaba bien los números. Pongamos esto. Y ahora sí, empiezo desde el 2 y me voy hasta los números pares, en este caso al 98. Si yo quisiera incluir el 100, entonces puedo terminar hasta el 101 y tengo todos los números pares del 2 al 100, o aquí el step lo puedo poner de 10 en 10 también si yo quisiera. Veamos. Y como empecé en el 2, el step, o sea, sería 2 más 10, 12, 22. Pero si yo quiero 10, 20, 30, etcétera, genero esto y ahora sí tengo estos números. ¿Ok? Ahora sí resolvemos nuestro reto. Vamos a borrar este día de la semana que no funcionaba. Vamos a descomentar este código y vamos a hacer nuestro ciclo. For día, in días de la semana. Y vamos a imprimir aquí día de la semana, 2 puntos, y vamos a poner el día. Y acá vamos a poner un print a descansar, que significa que luego de trabajar toda la semana vamos a descansar. Entonces veamos. Generamos el proceso para lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. No, porque no lo tenemos acá. Vamos a ponerle acá un print vacío para que nos quede una línea en blanco. Y vamos a decir que yo no quiero ejecutar el proceso para el miércoles. Entonces, si día es igual a miércoles, vamos a usar el continuo. Y ejecutemos esto y veamos la diferencia. Entonces yo ejecuto lunes, martes, miércoles no hice nada,
pero luego continúo jueves, viernes, sábado, etcétera. Si yo utilizo el break, como lo aprendimos anteriormente, veamos la diferencia. Acá solo trabajé el lunes, martes y el miércoles ya detuve la ejecución del ciclo. En cambio, el continuo solo se salta la iteración actual, pero el ciclo continúa vigente o activo. O si yo escribo paz, no va a hacer nada. Entonces veo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Entonces, me serviría si yo quiero decir, voy a implementar aquí alguna lógica para los miércoles, pero aún estoy trabajando en otra cosa y lo voy a hacer después, pero quiero dejar mi if como referencia, puedo utilizar el pass. ¿Ok? Vamos a borrar esto porque no lo necesitamos. Vamos a ejecutar esto.